El mundo, por la mente humana. Lo primero fue la conciencia y lo segundo fue ¿por qué? En otras palabras, lo primero fue el ser humano que piensa y lo segundo, el ser humano que piensa que piensa. Estas preguntas fueron respondidas por diferentes sabios en las diferentes culturas que existían en la prehistoria. Aunque la respuesta fue diferente, los métodos en que se las presentaron fueron lo mismo. Eran historias de cómo se creó la luna, el sol, las estrellas, el río, la lluvia, la tierra o la fruta. Y así se crearon los dioses, los hijos de ellos, los hijos de los hijos, y al final del eslabón, cómo fuimos creados nosotros. En su tiempo eran historias de sabios, ahora para nosotros es mitología. El cuento de la princesa Kaguya, escrita y dirigida por Isao Takahata y estrenada en el 2013, trata sobre una de estas historias antiguas que se creían en la antigüedad de Japón. Es la leyenda mitológica más antigua del país que se ha podido rescatar. Data aproximadamente a finales del siglo IX. La leyenda se llama La leyenda del cortador de bambú y la princesa de la luna. Al igual que la película, trata sobre un cortador de bambú que se encuentra una diminuta niña dentro de un brote de bambú, la cual es entregada a él por los dioses para que la críe como una princesa. Habiéndole dado su propia historia al mundo, el humano se sentó. Entonces una nueva pregunta le cayó. ¿Por qué estoy aquí? Sí, los humanos la habían creado, le habían otorgado el mundo, pero ¿por qué a él? Habiendo tantos animales en el mundo, ¿por qué el humano tiene que ser el único como él? Había nacido una nueva pregunta, solo que esta vez trataba sobre cómo él interactuaba con el mundo. Como esta, le nacieron más preguntas. ¿Por qué debo rendirle homenaje a un dios que nunca he visto? ¿Por qué la manzana es un dios y no una manzana? Luego nacieron más y más pensadores. Estos se conocieron como filósofos. Y luego más y más preguntas. Algunos encontraron respuestas, aunque eran abstractas y a veces raras, y esto se conoce como filosofía. La película en cuestión de filosofía habla de diferentes temas. Trata el sentimiento de pertenencia, del tiempo que pasa volando para unos padres al ver crecer a sus hijos, del ciclo de alejarse y volver a las raíces, y a la vez funciona como crítica a la sociedad machista y capitalista. El humano es inquieto y a la vez curioso. Sabía que las respuestas abstractas y a veces extrañas no eran suficientes. Necesitaba de alguna forma poder comprobar lo que dice. Entonces, entre tantas preguntas y tantas respuestas, el humano creyó descubrir uno de los lenguajes secretos del mundo. Se le llamó matemáticas. Las matemáticas eran exactas, no como los pensamientos abstractos y a veces raros, por lo que podían ofrecer respuestas exactas a ciertas preguntas. Además de las matemáticas, se unieron distintas formas de estudio, como la geometría, la física, etc. Entonces, las preguntas de los filósofos podían ser estudiadas con el lenguaje del mundo, por lo que pasaron a ser un tema más serio y con otro nombre. Lo llamaron ciencia. El cuento de la princesa Kaguya sobre ciencia se hace tres preguntas. La primera, si podría haber seres humanos viviendo en la luna. La segunda, si el periodo de gestación del ser humano podría llevarse en el vientre de una planta, en este caso, en el brote de un bambú. Y la última, si el ser humano podría tener un crecimiento acelerado. Cuando estudiamos la mitología, la filosofía o la ciencia, siempre lo hacemos como temas separados, cuando estos son parte de una misma historia. Estos tres son la evolución de un mismo pensamiento impulsivo creativo humano, el cual nacieron millones de pétalos al abrirse, el cual fue el ¿por qué? Y los millones de pétalos son las historias que ahora usamos como impulso creativo para seguir creando historias, que forman parte como pétalos de esta misma flor. El cuento de la princesa Kaguya
tuvo sus pulsos creativos basados en estas tres ramas y esos fueron los expuestos anteriormente. Gracias.